De los diseños que también vamos a ver ahorita para la parte de soldar los componentes, aquí podemos ver un ejemplo de una tarjeta de una sola capa, en donde tenemos componentes de through-hole. En la primera parte lo que vemos es la colocación de un componente en la capa de top, pero también puede existir este mismo componente en la capa de bottom, en la capa de abajo. Y también puede existir igual un componente de through-hole. Aquí vemos las dos terminales que atraviesan la tarjeta. Y igual también, bueno, en este caso pues hay que soldarlos, pero para eso requerimos varios procesos. Ahorita vamos a hablar de cómo se soldan estos componentes. Por ejemplo, cuando van a soldar un componente through-hole, pues hay una perforación, por ahí se ingresa la resistencia, este es el clásico. Y cuando se aplica soldadura, solamente basta con poner soldadura en una de las caras, porque internamente, como hay una separación, esta soldadura va a correr por la parte interna de la cavidad de la resistencia. Ajá. Y va a empezar a absorberse esta soldadura. Vamos a tener aquí un flujo de la soldadura, de tal manera que a pesar de que esté la soldadura por la parte de abajo, va a absorber esta soldadura y va a cubrir esta parte también de la terminal. No es necesario soldar por la cara de arriba y por la cara de abajo. Solamente basta con una sola de las caras para que ambas terminales se lleguen a cubrir de soldadura. Lo que sí hay que dejar un tiempo precisamente para que tenga este flujo y llegue a cubrir ambos lados de la resistencia. Si no dejan el tiempo suficiente, pues puede ocurrir, como vemos aquí en esta imagen, que cubra una de las caras. Inclusive hay una normatividad que tiene que ver con el ensamble que dice que debe de cubrir todo este ángulo de 270 grados, que es válido, pero si cubre menos ya no es aceptable, tiene que cubrir. Lo ideal es que cubriera los 360 grados, entonces simplemente tienen que dejar un poco más de tiempo a la soldadura y el cautín para que pueda difundirse bien esta soldadura y cubrir totalmente la terminal. Para este tipo de técnicas se puede utilizar el cautín convencional, pero de forma industrial, que les había comentado cómo se genera. Hay una máquina, un equipo que se llama soldadura por ola. Ajá, en inglés sería wave soldering, que consiste de una tina, como vemos aquí en esta figura, la cual pues tiene resistencia térmica para generar altas temperaturas y calentar toda una tina con barras de soldadura, haciendo que la soldadura quede completamente líquida. Ajá, aquí alcanza altas temperaturas para hacerla líquida. Y por medio, aquí vemos un tipo ventilador, una bomba, para que genere una ola, es decir, sobresalga del resto de la soldadura. Entonces lo que se hace de forma industrial es pasar la tarjeta, como vemos aquí. Aquí los componentes de through-hole que están en la parte de arriba se llegan a pasar por esta ola de soldadura. La soldadura en forma líquida pues, se va a absorber en las dos terminales, entonces se va a soldar el componente. Todos los componentes que sean de through-hole. Aquí vemos algunos componentes, otros. Estos vamos a hablar. Cómo se realiza el proceso de soldadura. Como lo vemos aquí, si este elemento pasara por la ola de soldadura, se desprendería por la parte de abajo, pero no así los componentes que están en la capa de top, donde solamente se bañan sus terminales con la soldadura. Entonces, este proceso es por medio de la ola de soldadura y hay otro proceso para soldar los componentes que se ocupa para el proceso de componentes de montaje superficial. Aquí podemos ver, bueno, hay dos técnicas. Una es colocando la soldadura que se llama soldadura en pasta. Esta soldadura en pasta es
Es la soldadura, pero en presentación de pequeñas esferas con combinación de ciertos materiales para que queden prácticamente como su nombre lo indica, como pasta. Ajá, y lo que se va a hacer es colocar esa soldadura en pasta en todas las terminales. Se recomienda que sean todas las terminales y ya una vez que se tiene el componente, perdón, la soldadura, se coloca el circuito integrado, como vemos aquí. Lo colocan exactamente donde coinciden. Aquí puede ir un circuito integrado, aquí puede ir una resistencia o algún capacitor. Y se aplica el aire caliente. Aquí este es un equipo de aire caliente, que lo que va a hacer es derretir toda esta soldadura. La cuestión de este equipo es que la dispersión es muy grande, a diferencia, por ejemplo, de un cautín que si es de punta fina, podemos solamente tocar esta terminal y derretir la soldadura. Aquí podríamos hacer ese proceso con un cautín, pero solamente estaríamos derritiendo esta terminal. En el caso del flujo de aire caliente, pues va a generar una zona más grande de flujo de temperatura. Entonces todo el aire caliente donde incida, aquí va a tener una mayor temperatura y conforme nos vamos alejando, se va reduciendo la temperatura. Entonces la idea es que este aire caliente vaya pasando sobre las terminales, haciendo que esta se derrita y se conecte o se solde a la terminal del dispositivo. A ver, aquí pregunta en el chat, ¿esta soldadura es cara? No, de hecho, por ejemplo, una jeringa de este tipo llega a costar del orden de... Hay un tarro que yo lo he comprado, quizá ahorita no recuerdo bien el precio, pero bueno, esta jeringa, como vemos aquí, llega a costar del orden de 200 pesos más o menos, si no mal recuerdo. Pero esta soldadura no se acaba. De hecho, por ahí todavía tengo soldadura que compré hace ya muchos años, porque básicamente lo que ocupo o se ocupan los prototipos que ustedes desarrollan, ocupan unos cuantos miligramos, ¿no? Entonces, no se llega a notar que se llega a bajar la soldadura. De hecho, el problema que se llega a tener, como no producimos en la escuela muchos prototipos, pues esta soldadura, a partir de los materiales como está formada, se llega a endurecer y ya no empieza a salir por la jeringa. Entonces lo que hacemos pues, es quitarle el tapón y ya aplicarla con alguna espátula desarmador, porque empieza a perder sus características de pasta. Se empieza a ser más viscosa y más dura y lo llegamos a colocar de otra manera. Aquí preguntan, ¿este tipo de soldadura se puede utilizar con cautín o con aire caliente? Sí, se puede utilizar. Es básicamente los mismos materiales, pero en diferente presentación. Les comentaba, en el caso de la soldadura convencional que viene en filamento, hagan de cuenta que ese filamento lo convierten en pequeñas esferitas y ahora viene en presentación de pasta. Y se puede utilizar tanto cautín como aire caliente. Inclusive si quisieran soldar con filamento utilizando el aire caliente, se puede utilizar, solamente que el problema que se tiene es que como tiene una dispersión de la temperatura, pues no es tan cómodo. A diferencia del cautín, que solamente con tocar la terminal y poner la soldadura en filamento se llega a derretir en esta parte y evita que se caliente todos los demás elementos alrededor. Esa es la diferencia. La fuerza del agarre de los componentes es igual de buena. Ok, si pregunta equivalencia que si es la misma, sí, tienen las mismas concentraciones de materiales, o sea, estaño y plomo, que vamos a ver más adelante. Solamente cambia la presentación. De hecho, lo que vamos a ver más adelante también tiene que ver con otro tipo de aleaciones que se ocupan, pero sí es la misma. De hecho, esta soldadura que viene a través de esta tina caliente y de esta bomba, la presentación vienen en barras
Imagínense que son como los lingotes, pero en lugar de oro son de soldadura. Estos se meten en esta tina, o se meten varios en esta tina, y a través de este flujo se llegan a derretir de tal forma que se presenta en modo de líquida, en su presentación líquida. Pero es la misma, las mismas concentraciones que se ocuparían en esta de pasta o en la de filamento. Aquí preguntan, Joan dice, ¿vale la pena el mayor costo de una fuente de calor con respecto a ver, esa parte no le entendí. ¿Si puede abrir su micrófono? Ah, sí, profe. Le preguntaba que si valía la pena, digamos, adquirir una fuente de calor, considerando que es más cara que un cautín para soldar componentes. Pero fuente de calor, a qué se refieren? No entendí esa Bueno, parte. fuente de aire caliente, o sea, Ok, ya. Sí, mire, ustedes pueden comprar, yo compré una pistola de aire caliente, de estas que venden en las tiendas de electrónica. Este, esta sirve muy bien, sobre todo ayuda mucho a soldar componentes de montaje superficial. El costo anda aproximadamente igual que una estación de cautín, más o menos entre 1000 y 1500, depende la calidad. Cuesta esta pistola de aire caliente o el cautín convencional, bueno, en estación de trabajo. La diferencia, les decía, es que, por ejemplo, esta ayuda mucho el flujo de aire caliente porque solamente con irlo desplazando va soldando varios terminales al mismo tiempo. El cautín sí hay que hacerlo casi uno por uno, sobre todo si tienen punta fina, porque no abarcan más terminales. Hay cautines con punta ancha que también se pueden utilizar y esto pues ayuda también ¿cómo se llama? A soldar más rápidamente. Pero también otra ventaja que veo en la pistola de aire caliente es que cuando ustedes colocan el componente, no lo tocan, entonces es más fácil que se llegue a correr el componente. El cautín sí hay que tener ahí cuidado porque al tocar en una terminal, luego a veces se levanta el componente porque no tiene fijación en la otra terminal. En cambio, esta pistola de aire caliente influye al mismo tiempo en las dos terminales, haciéndolo un poquito más rápido. Pero se puede utilizar igual el cautín, solamente lleva un poco más de tiempo. A ver si puede abrir el micrófono. Dice, para este tipo de componentes, a ver si puede hacer su pregunta con micrófono, perdón. Ah, sí, profe. Por ejemplo, para este caso de, no sé, en la pantalla vemos un microprocesador, me parece. Bueno, Sí, un componente de ese tipo con las terminales muy juntas y muy pequeñas. sí. ¿Es posible soldarlo con un cautín de los que tenemos, bueno, con los que hemos soldado todo este tiempo? ¿O ya es muy difícil o complicado? Bueno, se ve complicado, pero sería muy poco práctico utilizarlo y sería más fácil utilizar la soldadura de pasta o Sí, sí es posible. así es. Sí se puede utilizar el cautín para soldar un microcontrolador, como menciona aquí. Se puede utilizar el microcontrolador, perdón, se puede utilizar el cautín o se puede utilizar la pistola de aire caliente. En realidad no tiene mucha complejidad, pero sí se necesita un poco más de habilidades. Inclusive aquí vemos cómo la soldadura en realidad está entre terminal y terminal. Pero en nuestro caso práctico, cuando tenemos la jeringa, yo les digo, pongan toda una tira de la soldadura. No importa que haga cortocircuito, pero sí traten de que sea casi la misma cantidad, porque luego cuando la llegan a desplazar más rápidamente, se llega a hacer más fina esta tira, y si la hacen más lento, se llega a hacer más gorda esta tira, o más ancha. Y no hay problema cuando ya quedan como un cortocircuito. Ustedes ponen su microcontrolador. Cuando calientan, la soldadura se empieza a desprender de la parte intermedia y solamente se va adhiriendo a las terminales del microcontrolador. Hasta, bueno, ustedes mencionan que eso es magia, pero pues básicamente la soldadura se adhiere a a las terminales que tienen en este caso el microcontrolador,
Y estas terminales que vemos aquí, los pads, como tienen estaño, tienden a absorber la soldadura. Entonces, en la máscara antisoldante, como no tiene esa funcionalidad de soldarse, por eso es antisoldante, se desprende y llegan a hacerse esa separación. Les voy a pasar un video para que vean cómo parece, efectivamente parece magia, pero es con lo que están hechos estos materiales precisamente para facilitar el proceso de soldadura. Ok. Bueno, ahorita vemos entonces su duda, Montserrat. Nada más entonces vamos a seguir con esta parte. Sí, entonces, igual con el cautín, cuando ustedes aplican el cautín, también van a ver que se empieza a soldar cada una de las terminales. Si es de punta final, les decía, pues se va viendo cómo se derrite esta misma soldadura y se va colocando en el componente. Ok, bueno, de nada, creo que todavía falta, ¿verdad? Estamos, ok, sí hay tiempo. No había visto el reloj, pero sí hay tiempo. Miren, los componentes, aquí como podemos ver, cuando ustedes colocan un componente y le aplican la soldadura en aire caliente, el material o los materiales con los que están hechos tanto la soldadura como los pads que les decía que tienen terminado en estaño, se llega a derretir la soldadura. Entonces, cuando ustedes aplican la temperatura, por ejemplo, si aplicaran solamente en una terminal y en esta otra terminal no, lo que llega a ocurrir es que se llega a levantar porque la misma soldadura, por la fuerza de tensión superficial, llega a levantar al componente. Entonces, sí llega a presentarse cuando está ligeramente levantado el componente o cuando no hay soldadura. Ajá. Entonces se llega a presentar este tipo de casos. Aquí vemos algún defecto. Pero cuando tiene la soldadura, así como en este caso, cuando llegan a tener la soldadura adecuada en ambas terminales y el componente está bien centrado, llega a pasar un fenómeno ahí muy interesante que también les llama la atención a ustedes, porque a pesar de que ustedes colocan el componente lo más pues derecho posible, como lo marca aquí la etiqueta, a veces no les llega a quedar tan derechito, se llega a hacer un poco chueco el componente. Pero cuando aplican la temperatura, ambas fuerzas actúan al mismo tiempo y llegan a alinear el componente exactamente a la mitad. Ajá, entonces, algo que estaba medio chueco se llega a alinear correctamente. ¿Sí? De hecho, déjenme pasarles un video para que vean que en realidad el proceso de soldadura yo creo que es lo más fácil. A pesar de que son componentes muy pequeños, pues no llega a ser tan complicado este tipo de proceso. Les decía, la soldadura está hecha a base de esferas. Vamos a ver aquí, solda. Para que vean algún proceso de... A ver, aquí está un proceso. Vamos a ver. Es el proceso. Por ejemplo, es el proceso que por ahí mencionaba de utilizar... Ay, perdón, déjenme bajarle el volumen. Vamos a adelantar un poquito el video para que... ¿Sí me escuchó o se escucha el video? Perdón. Los dos. Muy bajito. Ok. Vamos a ver aquí un poquito. Por ejemplo, para quitar los componentes simplemente basta con calentar por la parte de arriba y con algunas pinzas o inclusive volteando la tarjeta se llega a desprender más fácilmente el componente.
Igual para quitarse, nada más basta con aplicar temperatura y se quita rápidamente. De hecho, es más fácil, yo diría que es más fácil de soldar un componente de montaje superficial que uno de True Hole. Ok, Moisés, ahorita en el chat hizo su pregunta, ahorita le contesto esta parte. A ver si lo podemos acelerar un poquito más. Ok. Bueno, ya vieron un video, no sé si haya dudas sobre esta parte, déjenme ver si hay otro por acá. Aquí habla todos los procesos. Este es aplicando pegando, más bien soldando un componente, una resistencia con cautín. Sí se puede, pero ahí tendría que modificar pues yo creo que el termostato para que alcance altas temperaturas, porque al menos sí se requiere más o menos que se tenga una temperatura en la superficie de la tarjeta de 260 grados centígrados. De hecho, las pistolas de aire caliente pues tienen igual una resistencia parecida a las de las secadoras. Hay algunas pistolas de aire caliente que venden en Home Depot que no son precisamente para electrónica. El problema de esas es que como son muy grandes, dispersan el calor y no llegan a concentrar la alta temperatura en una zona. Entonces ese sí lo vuelve un poco complicado de trabajarla. Sí, a menos que se haga la boquilla exactamente. Pero bueno, les decía, están las otras pistolas ya comerciales para electrónica, ya vienen muy bien diseñadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, están soldando con puro cautín. Le ponen un poco de flux para que quede mejor alineada. Ese es con cautín.
A ver si trae más. Okay. Por ejemplo, ahí para soldar un circuito integrado, igual se les decía, se puede usar con... Ahí, por ejemplo, siempre se solda de una esquina para alinearlo bien y luego se solda la esquina contraria para centrarlo bien. Y ya la parte restante, pues ya se puede soldar. Ese es con cautín. Es un poco más tardado, pero igual. Si se llegan a unir las pistas, hay forma de volver a calentar y se desprende la soldadura. Recuerden que la máscara antisoldante ayuda a que no se pegue la soldadura en las partes intermedias. Entonces, al aplicarle la temperatura y hacerla líquida, generalmente se separan esas terminales. Si tienen exceso la soldadura de tal forma que abarca más terminales, se puede utilizar algún material como malla de cobre o un cable de cobre para absorber. Se calienta el cobre y de esa manera el cobre empieza a absorber la soldadura en exceso que quede en algún componente. Entonces eso también se puede hacer. Ahí están colocando más componentes. A ver, déjame ver si hay otro. Por ejemplo, ahí está soldando este circuito integrado. Vamos a ver aquí si tiene. Voy a adelantar un poquito más este. Ahí, por ejemplo, la pistola de aire caliente, miren, ahí pueden ver cómo empuja porque al final tiene una fuerza. Entonces, lo que ahí recomiendo es que sea exactamente por la parte de arriba, sin acercarla completamente al componente, para que no se corra. Si aplican el aire por un costado, sí la empuja, pero si la aplican directamente por la parte de arriba, ahí sí no hay problema, sí llega a mantenerse. Ahí le falló porque no aplicó más temperatura. Sí, como vieron ese proceso con aire caliente. Bueno, esta es una forma... Voy a cambiar aquí la página. ¿Cómo vieron esta técnica? Sí, entonces la parte de soldadura yo creo que es lo más sencillo. Está muy didáctico esta parte. De hecho, luego lo que han hecho en algunos proyectos... ok. Sí, de hecho eso también vamos a ver en las hojas de especificaciones. Pero sería utilizando los medios para la fabricación de prototipos. Pero vamos a ver aquí, déjenme ver la soldadura en pasta. Ok. La soldadura en pasta, a ver, voy a poner una imagen. Esta es la soldadura en pasta. La soldadura en pasta viene, a ver, les voy a poner esta diapositiva. ¿De qué está compuesta la soldadura en pasta? Bueno, en general, todas las soldaduras, aquí están. La soldadura en pasta tiene flux y esas esferas, se supone que la soldadura tiene estaño y plomo, la que es con plomo. Y también el material que une a esas pequeñas esferas, o son pequeños balines, y se une a través de un material que se llama flux, que básicamente es lo que le da la forma de pasta. Dice ahí, le da el cuerpo a la pasta y es ligeramente pegajoso y se debe de tener mezclado homogéneamente con las esferas de la soldadura. Los fluxes son hechos con resinas naturales y o resinas sintéticas.
los cuales usan solvente como vehículo. O sea, la resina también tiene esa parte como solvente, o tiene solvente más bien. Y dice, existen otros donde el solvente es sustituido por elementos neutros, los cuales se llaman VOC, free, o libre de compuestos orgánicos volátiles. Dice, inclusive existen algunos a base de agua. Ajá, este flux que hace la unión de lo que es el estaño y el plomo, así como lo menciona, pues es el que hace la forma de pasta. Básicamente, si viéramos con el microscopio la soldadura en pasta, sí se verían esas pequeñas esferas. Y el problema de estos materiales o del flux, que dice que se utiliza como solvente, es que a temperatura ambiente y altas temperaturas, sobre todo a altas temperaturas, el flux se llega a evaporar. A temperatura ambiente se llega a evaporar, pero a una velocidad menor. Entonces, eso es lo que ocasiona que cuando una soldadura no se utiliza y esté al aire, se va a hacer menos viscosa. Ajá, y empieza a perder sus propiedades de viscosidad. Por eso luego en algunas soldaduras en pasta llegan a tener una fecha de caducidad, porque después de esa fecha de caducidad ya no va a ser la misma viscosidad que tiene esa soldadura en pasta. Ajá, entonces, también cuando se aplica a la soldadura en pasta en las tarjetas, pues no hay que dejar pasar recomiendan que sí sea más de 2 horas. Si ustedes dejan pasar más de 2 horas, empieza a perder esta parte de viscosidad del flux, y cuando se llega a aplicar la temperatura, se llega a derretir, pero no llega a quedar completamente en esa terminación espejo, como vieron en los videos. Se llega a ser un poco más opaca porque pierde estas propiedades que les da el flux. Ajá. Y dice la soldadura en pasta, ok, viene relación de porcentual de peso entre las esferas y la soldadura, y el flux es normalmente 90-10, aunque si se ve la relación en función del volumen es típicamente 50-50. Estos son porcentajes, 50 y 50. Ahorita vamos a ver en qué porcentajes viene el estaño, el plomo y el restante en flux. Ajá. Dice es 85-15, para dispensar se requiere mayor fluidez. Ajá. Hay fabricantes o más bien sí, que ofrecen diferentes viscosidades precisamente para las diferentes máquinas que se utilizan en el proceso de ensamble. Entonces ahí sí depende mucho del fabricante. La soldadura en pasta está compuesta por esferas de soldadura y un desoxidante que ayuda a realizar la unión de la soldadura, el cual se llama flux, que ya lo acabamos de mencionar. Las esferas son una relación de estaño-plomo, usualmente en porcentajes de estaño 63, plomo 37%, cuyo punto de fusión es de 183 grados centígrados. Si cambiáramos esta relación, también cambiaría su punto de fusión. Dice, actualmente esta aleación se usa cada vez menos debido a las cuestiones ambientales para no usar plomo. Debido a que hoy en día existe una relación llamada leads free, o sea, libres de plomo. Ajá. Una de las más usadas son a base de estaño, plata y cobre. Sus siglas son SAC. Ajá. Una muy típica es la de estaño 96, plata 3.5, es muy bajo, y cobre 0.5, cuyo punto de fusión es de 217 grados centígrados. Esta es una aleación libre de plomo, o lead free. Ajá. Es una de las de menor punto de fusión y por eso es la más usada. Comercialmente se conoce como SAC 305. Es el nombre que les dan comercialmente, y esta es la que se ocupa libre de plomo. Como lo menciona aquí, es la más usada, pero también hay unas cuestiones que se siguen todavía utilizando la soldadura a base de plomo, sobre todo para cuestiones de soldadura en componentes de tarjetas nivel 2 y 3. Si recuerdan los niveles de las tarjetas,
hablábamos de que algunas tenían que ver con cuestiones aeroespaciales y otras con cuestiones de seguridad o de vida humana, le llamaban por ahí. Por ejemplo, en sistemas de frenado de ABS o computadoras de vehículos. Se sigue utilizando el plomo porque se ha comprobado que a base de estudios que los cambios de temperatura de bajos a altos, que es lo que ocurre en un vehículo cuando ustedes lo prenden y está frío y está a 0 grados centígrados y llega a subir en poco tiempo a 80 grados centígrados. Esos cambios rápidos de temperatura se han hecho estudios y se menciona que esta soldadura SAC 305 se degrada más rápidamente que la de a base de plomo. La de a base de plomo sigue teniendo mayor durabilidad. Entonces, por eso en algunas cuestiones todavía se llega a utilizar esta soldadura a base de plomo. Pero la tendencia, sobre todo para aquellos sistemas que no van a cambiar tan rápidamente de temperatura y que no son sustento de vida o de vidas humanas, se sigue utilizando esta soldadura SAC 305. Y pues también pues, se menciona que no es dañina, aunque el costo pues sí llega a elevarse un poquito más por la cuestión de los materiales, pero es la que actualmente se está utilizando. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. Bueno, ya vimos algo de la soldadura. Dice, de la soldadura en pasta existen diferentes tamaños comerciales de esferas de soldadura clasificados en el número del 2 al 8. Esto determina el diámetro de la esfera. Dice, el 4 es el más común. El tamaño de esfera es de 20 a 38 micrones. El tipo 5 se utiliza, bueno, para pasos finos o fine pitch. Existen diferentes presentaciones de jeringas, tarros, cartuchos, pero es importante aclarar que para almacenar la pasta se debe mantener a una temperatura de entre 5 y climatizarla antes de utilizarse a 24 horas. O sea, la mantenemos en refrigeración a 5 grados por la cuestión del flux para que no se evapore, pero cuando se va a utilizar, pues hay que dejarla a que llegue a temperatura ambiente para poderla utilizar. Aquí recomiendan 24 horas antes de su uso. Durante el proceso, dice, una vez impresa la tarjeta, se debe montar. Ok. Esto vamos a ver más adelante a qué se refiere. Del montaje de componentes. Dice, no se debe dejar secar la pasta y procesar máximo 30 minutos. Es decir, después de que se aplicó, 30 minutos como máximo. Yo les había dicho que hasta 2 horas no había problema. Y sí, porque luego a veces en lo que la aplicaban y llegaban a su casa y comían y todo y pasaban 2 horas y la soldaban, no había problema. Pero ya había quienes se les había olvidado todo el día y la querían soldar ya en la noche. A veces quedaba muy opaca la soldadura y se llegaban a desprender algunos componentes. Aparte de que no le dejaban el tiempo suficiente de temperatura para hacer el proceso de soldado. No sé si tengan dudas hasta aquí, preguntas, algún comentario. ¿Cómo ven la soldadura? Bueno. Yo sí tengo una duda, profe. Adelante, Rodrigo. Por ejemplo, cuando quitamos un componente y se quita la soldadura y se quiere volver a soldar con pura soldadura, hay veces que la soldadura ya no llega como a agarrar en el componente. ¿Es necesario poner pasta o a qué se debe eso? Sí, cuando usted calienta y enfría la soldadura, va perdiendo sus características. Para volverla otra vez a recuperar, se recomienda utilizar el flux. El flux le vuelve a dar otra vez esa viscosidad para que se vuelva a derretir la soldadura. Entonces, con agregar flux ayuda bastante.
Ok, gracias. Ajá. En algunos casos llegan a reutilizar la misma soldadura que tienen las terminales aplicando flux, aunque igual se puede retirar esa soldadura y aplicar nuevamente la soldadura con si viene en filamento, pues ya la soldadura con filamento en la parte interna, si es para electrónica, trae un pequeño filamento de flux. No es necesario agregar flux adicional. Ajá. ¿Alguna pregunta o duda, comentario sobre esta parte? Otra duda, profesor. Sí. ¿Cómo se controla la expansión de la soldadura para circuitos con pistas muy pequeñas? Ajá. En el caso, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen en donde tiene una cantidad exacta de soldadura, cubriendo exactamente en el pad. Ajá. Cuando no tenemos, bueno, hay una técnica que se llama stencil. El stencil es una lámina de acero, como la que vemos aquí, con pequeñas aberturas. La soldadura se aplica, aquí podemos ver la soldadura en pasta y un tipo espátula que se llama rasero. Se llega a desplazar y la soldadura va a quedar en forma exacta con una altura ya igual para todas y una dimensión de acuerdo a las aberturas que tiene esta lámina de acero que se llama stencil, dejando la cantidad exacta. Cuando no tenemos esto y lo aplicamos por medio de una jeringa, acá hay un dispensador, la jeringa y un dispensador automático, genera una presión para empujar al émbolo que tiene aquí esta jeringa, haciendo el efecto de un pistón. Ajá. Este equipo aplica aire y una presión y un tiempo para dejar casi la misma cantidad de la soldadura en las terminales. Pero a veces no ocurre que quede exactamente la misma cantidad. Ajá. Sobre todo en el caso cuando lo hacen de forma manual, pues en algunos llega a quedar más, en otros menos. Pero bueno, al final si llega a quedar diferentes cantidades, una forma de que quede uniforme es aplicando, ya una vez que se soldó el componente, aplicar una técnica que se ocupa, perdón, una malla de cobre, para retirar el exceso de soldadura. Ajá, ya cuando tienen soldados los componentes y llegan a ver que quedan en algunos más y en otros menos, con la malla se llega a retirar esta soldadura en exceso y ya queda de forma uniforme. No sé si contesté a su pregunta, perdón. Sí, gracias. Sí, hay muchas técnicas. La verdad es que la parte de la soldadura es muy interesante. Les digo que cuando llegan ustedes a aplicar con pistola de aire caliente, parece magia cuando se empiezan a soldar todos los componentes, así como vieron en el video. Y esta parte, le digo, también para quitar los componentes es muy sencillo. Como vieron en el video, solamente es aplicar temperatura y con pinzas retirar el componente. A veces cuando no llegan a tener las pinzas y el componente ya no sirve, con invertir la tarjeta para que caiga por gravedad, se cae como si no tuviera nada el componente. Entonces ya nada más una vez que lo retiraron, hay que retirar la soldadura que tiene en exceso, vuelven a aplicar la pasta para que tengan esa viscosidad que tiene esta soldadura, nueva con el flux, y llegan a colocar el componente y aplicar la temperatura nuevamente.